¿Es sólido o es líquido? No. La maicena es un fluido newtoniano. ¿Sí? Tiene una apariencia de sólido, pero en realidad es fluido. La gelatina es un fluido newtoniano, ¿ya? Que la viscosidad es tan alta que genera una resistencia al corte aparente. ¿Sí? Y entonces esa maicena, acá la hacemos con cloro, con arcilla, para evitar que esa pared sea. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema de ese lodo? Que cuando queremos la adherencia del terreno del piloto, pues se va a estar esa lámina ahí interfiriendo y va a generar una adherencia más baja, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta si vamos a usar el lodo. Otra forma de hacer esto es que nosotros coloquemos una camisa metálica, enterramos el cilindro hueco y luego perforamos por dentro, ¿verdad? Entonces vamos a definir el espacio por la camisa metálica. Y ahí tenemos dos opciones. O hacemos una camisa permanente o hacemos una camisa removible. Cuando estamos haciendo la camisa removible, lo que tenemos que hacer es extraer la camisa antes que el hormigón se fragmente. ¿Sí? Entonces siempre hacemos un ensayo que se llama revenimiento cero para saber qué tiempo tenemos para sacar la camisa. Porque si ya usted lo saca cuando el hormigón ha iniciado su proceso de fraguado, ya se vuelve un sólido, pero ese sólido todavía esos cristales están muy débiles y si le ponemos un equipo que le extraiga la camisa puede lastimar al concreto. ¿Está bien? Entonces tenemos que tener cuidado más que nada en la preparación del área para poder trabajar. ¿Sí? Ahora, el proceso de llenado. Como sabemos que aquí hay agua y hay lodo, entonces el proceso de llenado lo vamos a hacer con una tubería que va a estar acá abajo, ¿no? Yo siempre les recomiendo a los operadores, primero baja la tubería al fondo, que toca el fondo, y de ahí la levanta unos 30, 40 centímetros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la columna del hormigón que viene desde la bomba, ¿no? Viene desde la bomba. Entonces, esta columna de hormigón lo que hace es desplazar el agua, ¿no? Comienza a llenar este espacio desplazando el agua. ¿Por qué? La densidad del hormigón es mucho mayor que la del agua, ¿no? Por diferencia de densidades, entonces la va a ir empujando. Pero siempre va a quedar una zona contaminada. Esa zona contaminada tiene que ir subiendo, como va subiendo, el llenado del pozo, le llaman los operadores, ¿no? Entonces, necesitamos dos cosas. La primera, que haya suficiente penetración de la tubería para generar el tapón hidráulico. Es un tapón hidráulico, ¿no? Porque el hormigón está fluido, entonces es un tapón hidráulico que va a ir desplazando el agua y el suelo que está en suspensión y lo va a ir desplazando hacia arriba, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso en la práctica? Pues tenemos un mixer y en el mixer tenemos tantos metros cúbicos, digamos 7 metros cúbicos, ¿verdad? Calculamos con el diámetro del pozo
y sabemos cuál es la altura que vamos a llenar ese aparato. La tubería tiene que estar aproximadamente unos 2 metros embebida siempre para que haya el tapón hidráulico. Si nosotros perdemos el taponamiento hidráulico, entonces se mezclan ese lodo que está dañando la calidad del hormigón y tenemos problemas, ¿verdad? Y entonces, cuando ya vertemos el primer mixer, se ha llenado 5 metros en el pozo, entonces usted sabe que puede ascender la tubería del TREMI unos 3 metros para quedarse con 2 metros embebido. ¿Está bien? Viene el otro mixer, llena 5 metros más y vuelve a subir el TREMI para ir generando ese tapón hidráulico y no perderlo. ¿Está bien? Cuando ya sale por la superficie, entonces aquí lo primero que hace es verter el hormigón contaminado. Siempre vamos a tener esa condición de tener un hormigón de desperdicio. ¿Sí? Y generalmente lo que hacemos es una cuenquita por acá, un pozo, para recoger ese hormigón, ¿no? Pero miren, ahí viene un montón de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, en el puente Patria, sí, puente Patria, que queda ahí por el basurero ese que estamos hablando, ¿verdad? Se perdía mucho hormigón, se perdía hasta 7 metros cúbicos en cada piloto. Y entonces, básicamente era por la necesidad del residente de construcción, ¿no? Yo le decía, oye, pero si tú coges, tenemos un compresor, lavamos el pozo limpio, ya cuando viene el hormigón contaminado es muy poco espesor, ¿no? Pero el tipo no, es un problema. Cuando el dueño llega y dice, yo le estoy dando la solución al señor y no quiere hacer caso, no hay mi problema, si no hay mi plata, está tuyo. Y entonces comenzamos a lavar el pozo y entonces botábamos medio de recursos. Entonces el tipo dice, bueno, lo quería votar al presidente, pero tampoco estamos para eso. Oye, tienen que aprender a trabajar, nada más. Bueno, porque también a nosotros ya nos había pasado, ¿no? O sea, en una construcción que yo estaba dirigiendo, nos pagaban por metro lineal del piloto y los costos eran míos. Entonces los primeros costos estaban tirando piedra. Sí, pues vamos en contra. Yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a ver qué le hacemos a esto. Comenzamos a ver qué le podíamos hacer. Y entonces de ahí comenzamos a buscar una técnica para, claro, estudiar, leyendo bien quién había hecho eso, quién había hecho lo otro. Y entonces encontramos esa posibilidad. Y salimos hasta ganando billetes, ¿no? Estas obras son, ahora el metro cúbico de esto está por 300 o 400 dólares, cuando el metro cúbico de construcción está en 120, 150, ¿no? Entonces, es bastante costoso. La máquina tiene que alquilarla durante todo el tiempo, esté produciendo o no esté produciendo. Entonces tienen que programar de tal manera que la máquina que está perforando, que la otra está hincando, que la otra está hormigonando, y entonces mantenerlo trabajando. Porque si no, pagas costos de operación, pagas costos de maquinaria que pierde dinero. Entonces, también es cuestión de programación, de ponerse a pensar cómo hacerlo. Entonces esa es la técnica, ¿no? Como estamos viendo, cuando hacemos la excavación, nosotros tenemos una partícula que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Con un esfuerzo vertical principal mayor y un esfuerzo principal menor. Cuando estoy en esta excavación, esto tiende a cero y por lo tanto todo esto pierde
pierde confinamiento, pierde la presión que puede haber en el suelo. Entonces, los valores de la presión lateral del pilote o del suelo contra el pilote tienden a ser más bajos que los pilotes hincados. Entonces, si esa es la situación de que la resistencia unitaria, volvemos a la misma ecuación de antes, ¿verdad? Que decíamos que la resistencia nominal es la resistencia del borde más la resistencia de la punta, ¿verdad? Pero básicamente nosotros decimos que este valor es US por AS más UP por AP. ¿Cierto? Entonces lo que nos preocupa es US, porque el AS eso lo definimos nosotros, ¿no? Con el diámetro del piloto. Entonces, resistencia nominal, resistencia borde y resistencia punta. ¿Sí, no? es que la resistencia por fuste, o la resistencia lateral, ¿verdad? Es la cara lateral del piloto. ¿Ya? Y nuevamente, para que esta resistencia se genere, pues tiene que ceder la punta. Si la punta cede, entonces comienza a demandar al suelo por sus resistencias cortes. Recuerden que todas estas fórmulas están dadas en función de su resistencia corte, ¿verdad? ¿Cuál es la resistencia al corte de los suelos arcillosos? La presión, ¿no? Y la resistencia al corte de los suelos arenosos, la fricción. Entonces, siempre es en función de su resistencia al corte. ¿Está bien? Los pilotes barrenados están en la sección 10.8. Los pilotes hincados estaban en la sección 10.7. ¿Verdad? Y entonces vamos a revisar algunas consideraciones de los pilotes barrenados para que entonces, sección 10.8. La sección 10.8 dice Drillet SAF para los que Ya escucharon. Tres personas para buscar en Janel. Drillet. Willis Bar. Drillet es excavado, ¿no? Hecho hueco. Y shaft, es una especie de pared. Esta pared
hecha hueco. ¿Ya? Una pila hecha hueco. Drilled shaft. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, en la sección 10.8 dice, creo que ya habíamos leído eso, ¿no? Las provisiones de esta sección deberán aplicarse para diseñar los drills SAP, los pilotes barrenados, ¿no? Usando estas provisiones, el uso del término drill SAP debe ser interpretado para que signifique que es una pila construida usando tanto una perforación como un hueco abierto o con una perforación con el slurry. El slurry es el lodo de bentonita, ¿sí? Es un slurry. O un casing es el revestimiento, ¿verdad? Más excavación, más equipo de excavación y tecnología para ello. Estas provisiones deben también aplicarse a las SAP, a las pilas, que son construidos usando con un casing de avance, ¿verdad? Rotando el casing dentro del terreno concurrentemente con una excavación, ¿no? Con un equipo que haga excavación, el drill. Las provisiones de la sección no deben ser tomadas que sean aplicadas a pilotes. Ejemplo, una pila, un pilote instalado con un revestimiento continuo que está vertido en concreto, ¿no? Con el audio, que es la barra, la tripa esta de perforación, ¿no? El barreno, ¿no? Que está siendo extraído. O sea, una cosa es que usted ponga un pilote de barrenos helicoidales, que también hay, ¿no? El barreno helicoidal, una vez que se pega en el suelo, tratan de tensarlo, tiene una resistencia. Pero si no extrae el material, sigue siendo pilote hincado. El espaciamiento entre las pilas y el embedido dentro del cabezal. Si el espaciamiento centro a centro de los drilled SAP es menor que 4 veces el diámetro, debe considerarse un efecto de interacción entre las pilas adyacentes. Si el espaciamiento es menor que 6 veces el diámetro, se debe especificar la secuencia de construcción. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el espaciamiento mínimo que podemos poner? 4 veces el diámetro, ¿verdad? Para que no haya interferencia entre pilotos. Y si es menos de 6 veces el diámetro, hay que establecer la secuencia de la construcción. Por ejemplo, como teníamos una secuencia de 3 por 4. Sí. Entonces, ¿cómo debemos hacer? Si queremos hacer del centro para los costados, podemos hacer del centro de la punta secuencialmente ir haciendo. ¿Sí? Lo que no podemos es hacer 1, 2 y después el tercero. Eso no podemos hacer. Vamos haciendo en orden para allá y en orden para acá. ¿Sí? Cuando el espaciamiento es menos de 6 veces el diámetro. Si el espaciamiento es más de 6 veces el diámetro, no hay necesidad de establecer una secuencia de trabajo. ¿Está bien? Lo mínimo que pueden estar es 4 veces el diámetro de eje a eje del piloto. ¿Está bien? Al igual que veíamos en los pilotes barren hincados, ¿verdad? Dice las filas, los pilotes barrenados, en grupos
deben ser localizados a tal distancia desde la cara lateral de cualquier pilote barrenado al borde más cercano del cabezal que no sea menor de 12 pulgadas. Antes decíamos 9 pulgadas, ahora nos piden 12 pulgadas, ¿ya? Y asimismo, el embebido, dice, el shaft debe ser embebido suficientemente dentro del cabezal para que desarrolle la resistencia estructural requerida. Básicamente estamos diciendo que si la conexión es con barras, debe haber una longitud de desarrollo de una barra para que se pueda conectar. ¿Está bien? El diámetro del shaft y la base se puede hacer una ampliación, una campana, ¿sí? En el Ecuador básicamente no trabajamos con esa campana, ¿ya? Pero dice que si el shaft, si el pilote barrenado va a ser inspeccionado manualmente, bueno, hay que inspeccionarlo, ¿verdad? Pero lo podemos inspeccionar con una cámara de video, lo que le llamamos el CCTV, ¿no? Con un CCTV, una cámara de video, para ver que toda la pila esté bien excavada, que hayan bloques. Pero si lo va a hacer manualmente, el diámetro no debe ser menor de 30 pulgadas. ¿Sí? Ya, 30 pulgadas es 30 dividido para 3,28 para 2,54, ¿cuánto nos da? 75 centímetros. 30 dividido por 2,54. 30 dividido para 2,54 centímetros. 11,80 te dijo. ¿Te dijo? No, multiplicado por 2,54. 76,2. 76 centímetros. Pero si está muy gordito no es tan claro, ¿verdad? Se me tiempo que reírse solamente. Está bien que yo he dicho. Bueno. ¿Y qué pasa? ¿En qué te afecta que me ríes? ¿Ves? Nota. Entonces, a ver, también dice el diámetro de una columna soportada por el pilote barrenado debe ser más pequeña o igual al diámetro del pilote barrenado. ¿Sí? Es decir, no vamos a poner una columna de mayor diámetro que el pilote, porque en ocasiones se les ocurre poner un pilote para cada cabezal. Yo generalmente nunca hago un pilote para cada cabezal. Siempre hago por lo menos 3 pilotes para un cabezal. ¿Por qué es eso? ¿Por qué podríamos hacer mínimo 3? ¿Por qué se llama redundancia? Si yo tengo un elemento de soporte y ese elemento falla, no tengo a quién más recurrir. ¿Sí? Si tengo 2, que me falle uno, me obliga al otro a trabajar al doble. En cambio, si ya tengo 3, se pueden redistribuir entre ellos los esfuerzos y presentar un comportamiento en conjunto bastante más adecuado. ¿Sí? No, y resulta a veces anecdótico. Yo tenía a mis alumnos así como ustedes, y entonces les digo exactamente lo mismo. Y nos toca irnos a una obra que alguien prometió, pero no importa, ¿no? Entonces nos vamos a una obra y resulta que en la obra le habían puesto 2 pilotes a cada pila, a la pila del puente. Solamente tenía 2 pilotos. Entonces los estudiantes, los más avipados, siempre, ¿no? Hay otros que ni cuenta se dan de eso. Dice dinero, pero miren, ellos tienen nada más 2 pilotos. Salió, sí,
Pero lo que no estamos viendo, lo que no estás comentando tú, es que él está construyendo un pórtico rígido y entonces aquí le pone 2 pilotes y acá le pone 2 pilotes. O sea, él no está poniendo 2 pilotes nada más, porque el mecanismo de soporte es un pórtico rígido. Y ustedes van a trabajar en conjunto. El diferente es que yo tenga esto con una ménsula y esto con una ménsula y aquí le ponga la viga de soporte. Ahí están trabajando ya no como un pórtico, sino una viga simplemente apoyada con los 2 apoyos laterales. O sea, aquí sí sería un problema que pongan 2, mínimo 3. ¿Sí? Pero si trabaja en conjunto, entonces es un solo elemento de soporte, el pórtico rígido. ¿Sí? Sí se entiende eso, ¿no? Entonces lo que nosotros decimos es que siempre estos elementos, por lo menos, deben ser por lo menos 3 pilotes, ¿no? Y básicamente que estos 3 pilotes nos van a dar una simetría, ¿no? En el eje X y en el eje Y. ¿Ya? No, es que mejor es 4, claro, mejor es 4. Pero si no necesitas, ¿para qué vas a gastar más de lo que realmente necesitas? ¿Sí? ¿Y cómo determinamos esos valores? La demanda estructural de los pilotos, así como lo hemos hecho, ¿no? X, Y, X cuadrado, Y cuadrado, y sacan cuál es la demanda estructural de los pilotos, ¿no? Que dijimos que ya sabíamos hacer eso, ¿cierto? Entonces, si yo pongo aquí un momento en X, en Y, se lo meto, ¿verdad? Vamos a determinar cuál es el piloto más cargado y ese es el que vamos a diseñar, ¿cierto? Entonces, dice, en suelos cohesivos rígidos, en steep cohesive soils, una base alargada, una campana, ¿verdad? Puede ser usada en el shaft, en la punta del shaft, para incrementar el área de soporte de la pila, o para reducir la presión unitaria del soporte, ¿no? Entonces, pero eso es alargando el pilote acá, ¿no? Aquí en el Ecuador no hay, yo no he visto, y hemos hecho unos 3 o 4 pilotes, pero no hay. ¿Sí? ¿Dónde vimos esto? En Colombia. En Colombia estaban usando eso porque, bueno, estábamos en una zona alta, eran arcillas duras, básicamente residuales, ¿no? Suelos residuales, duros, y entonces ahí era factible hacer eso. Que simplemente es que en el mismo balde de perforación vienen unas clapetas. Entonces cuando ya llega al nivel que queremos, con un mecanismo se ala y la clapeta se abre y comienza a rotar y va generando esta base agrandada. Algunos le llaman campana, ¿no? De hecho ahí dice bell, no creo que es campana. Batten el shaft. Los pilotes barrenados no deben ser inclinados. Dice battery shaft should be avoided. Deben ser evitados. ¿Sí? Para incrementar la resistencia lateral del pilote debe darse un incremento del diámetro del pilote, es decir, aumentar la inercia del pilote, ¿verdad? O incrementando el número de pilotos para controlar las cargas horizontales. Ok, entonces,
básicamente la resistencia del drill shaft debe ser diseñado para que tenga una adecuada resistencia axial y estructural, asentamientos tolerables y desplazamientos laterales tolerables. Es decir, que en el estado límite de resistencia tenemos que considerar, ¿verdad?, la resistencia individual axial y la resistencia de grupo, igual que hemos visto anteriormente. Y en el estado límite de servicio, considerar asentamientos con el mismo criterio de la zapata equivalente, pero también el desplazamiento lateral del piloto. ¿Ya? Cuando hay cargas horizontales, por ejemplo, una carga de sismo, o en un estribo de un puente, la presión lateral del terreno. Entonces, dice, las consideraciones también deben darse para la diferencia entre la resistencia de un piloto individual y un grupo de pilotos. La resistencia de un estrato subyacente que soporte las cargas del grupo de pilotos. Lo que habíamos visto, si hay un suelo blando debajo del nivel de desplante del piloto, podría presentar funcionamiento en la capa resistente y baja capacidad de soporte en el suelo blando. La posibilidad del efecto de la socavación, ¿no? La socavación y su efecto. La posibilidad, la transmisión de fuerzas, tales como el down drag, que es la fuerza de arrastre desde los suelos que se están consolidando. El down drag es lo que llamamos fricción negativa. Cuando el suelo se está asentando y el pilote es mucho más rígido que el suelo, entonces el suelo se está colgando del piloto. Esa resistencia tiene que descontársele al piloto, ¿verdad?, en la zona donde se está presentando ese proceso de consolidación, ¿verdad? Entonces, la resistencia estructural del pilote, la durabilidad a largo tiempo y los factores de resistencia son los que ya conocemos de la sección 10.5, ¿verdad?, en función de los métodos que están previstos para estos elementos, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos más adelante, vemos que la resistencia, de nuevo, ¿no?, la resistencia nominal es RS más RB, la resistencia de fricción lateral y la resistencia de punta, y la resistencia reducida es el IRS más el IRB, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que hemos hablado antes. Lo que está diciendo es que tenemos que mantener el criterio de los factores de resistencia, pero ahora con la tabla que le corresponde a drill shaft. ¿Está bien? Los driven piles es una tabla y los drill shaft es otra tabla. ¿Ya? Trajo la de los drill shaft, no trajo. Punto medio. Se deja. ¿Y por qué yo? Es la presidenta. Ay, ¿desde cuándo? No sabía. Desde hoy. Ah, por eso el punto menos Ya hoy. faltando dos semanas para que termine el curso. Y entonces, Tiene frío. Ah, Tiene frío la compañera. Tiene frío. ¡Ey! Hay que sacarle la camisa para que usted no tenga frío. Nadie se me cree. Ahí vamos. A ver, entonces, para la resistencia lateral, pues,
Sí, me dio calor. Se puso rojito. Y así. En suelos arcillosos. En suelos arcillosos. QS es igual a alfa por SU. Es decir, el método alfa. ¿Está bien? El problema es que ya no vamos a usar esa tabla que estábamos viendo allá. Ahora es mucho más sencillo. Alfa es igual a 0,55 siempre que siendo SU sobre peso A menor o igual a 1,5. ¿Está bien? Ya, primero lo escribimos y después lo vamos a revisar. Alfa es 0,55 menos 0,1 de la relación de SU sobre peso A menos el 1,5 que está acá arriba. ¿Cierto? Y eso es válido para el SU sobre peso A, que es menor o igual a 2,5 y mayor o igual a 1,5. ¿Está bien? A ver, eso nos trae un montón de cosas que tenemos que analizar ahí. La fórmula es extremadamente sencilla, ¿cierto? Alfa por SU. Primero, SU es la resistencia corta, ¿cierto? Si hablamos de suelo netamente arcilloso, estamos hablando de que SU es igual a CU, la ecuación, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Estamos? Si tiene algo de fricción, una arcilla más bien rígida, que tenga algo de fricción, entonces tendríamos que completar el valor de SU, ¿no? Más esfuerzo vertical por la tangente del ángulo phi, ¿verdad? Pero mientras phi valga 0, entonces SU es igual a CU. ¿Se ve? No me acuerdo. ¿Cuánto vale PA? La presión atmosférica. Tercer grado de la escuela. ¿Ah? Ahí va el Google. Inteligencia artificial. ¿Cuánto vale? Presión atmosférica. 2 puntos. KSF. Sí. Nosotros tenemos SU en toneladas por metro cuadrado. ¿Cuánto es? Toneladas por metro cuadrado. Eso tiene que saberlo como el gamma del agua, como algo así. ¿Ah? No, dijo 2 puntos y algo. 2 puntos. En KSF, en toneladas por metro cuadrado, ¿cuánto es? Multiplícalo por 4,8. Eso fue lo que sacamos la vez pasada. Es 10, 10 toneladas por metro cuadrado. 4.88. ¿Ah? 4.88 toneladas metro cuadrado. ¿Qué? Pero se tiene que multiplicarle a 2 puntos y algo. ¿Cuántas KSF dice la presión atmosférica? Dijo 2 puntos. Eso te vale 4,88 toneladas por metro cuadrado, ¿sí o no? ¿Está bien? Y ahora 2,88 es 10 toneladas por metro cuadrado. ¿Ah? La presión atmosférica es 10 toneladas por metro cuadrado. ¿Está bien? Y
10 toneladas por metro cuadrado. Entonces, lo que nos está diciendo que para un valor de 6 sobre peso A menor de 1.5, que esto equivale a decir que es para un valor de SU menor o igual a 15 toneladas por metro cuadrado. ¿Cierto? Si peso A vale 10, es 15 toneladas por metro cuadrado. ¿Cierto? Hasta que SU no llegue a 15 toneladas por metro cuadrado, el valor de alfa vale 0.55. ¿Está bien? ¿Puedo repetir esa parte que De allá ni le interesa, tiene la palabra del campo, le vale 3 acá. ¿Ah? Y el juego no tiene que superar O sea, no es no Alfa supera vale 0.55. 0.55 para cualquier valor de C de expresión menor que 15 toneladas por metro cuadrado. Ya. Y asimismo, si vale, mira, si vale 15 toneladas por metro cuadrado, entonces esta relación es 1,5, ¿cierto? 1,5 menos 1,5, 0. Entonces es 0,55. ¿Está bien? Pero lo que está diciendo es que mientras este valor aumente mayor de 1,5, pero como límite hasta 2,5. Es decir, que el valor de SU máximo que usted considera, ¿verdad?, debe ser menor o igual a 25 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? Si usted, su cálculo le da más de 25 toneladas por metro cuadrado, ¿qué tenemos que hacer? Limitar el valor de resistencia al corte a 25 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué pasa si le ponemos ese 2.5 a esto? A ver, veámoslo así. A ver, ¿qué pasa si le ponemos SU sobre peso A igual a 1.5? Entonces me va a quedar que alfa es igual a 0.55 menos 0,1 por 1,5 menos 1,5, y entonces alfa vale 0.55. ¿Cierto? Eso acabamos de decir. ¿Qué pasa si SU sobre peso A es igual a 2.5? Nos va a quedar que alfa es igual a 0.55 menos 0,1 veces el valor de 2,5 menos 1,5. ¿Cierto? ¿Cuánto nos da eso? 1. ¿Cierto? Entonces lo máximo que yo le puedo descontar a alfa va a ser 0.55 menos 0,1, y eso es 0,45. Es decir, que alfa no puede ser ni más alto de 0.55 ni más bajo de 0.45. de 0.45. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Eso cuando no está en posición, por Cuando la cohesión es cero. Cuando la fricción es 0. Yo lo cohesivo, estamos diciendo, ¿verdad? Yo lo arcilloso, entonces B es igual a 0. ¿Ya? ¿Se entendió, joven? Cuando la fricción es cero, es el phi en cero. Y 0. ¿Se entendió eso? A ver, para los pilotos hincados teníamos métodos alfa, beta y lambda. ¿Sí o no? Sí. Para pilotos barrenados solamente tenemos el método alfa. ¿Sí? El método alfa es el método que lo propone este señor Brown, ¿verdad?
de la sección que estamos leyendo, dice que las siguientes porciones, dice, the following portions, las siguientes porciones de un drilled shaft, un pilote barrenado, como se ilustra en la figura B1, no deben ser tomadas que contribuyen al desarrollo de la resistencia a través de el skin friction, a través de la fricción lateral del piloto. ¿Y cuáles son esas? Dice, al menos 5 pies, desde la parte superior de cualquier shaft. Es decir, aquí 5 pies no lo vamos a tomar en cuenta para suelos arcillosos, ¿verdad? Los 5 pies desde la parte superior del pilote. Y en el comentario que está al lado dice por qué, ¿ya? Pero también dice que en la parte inferior el perímetro de la campana, eso tampoco debe ser tomado en cuenta, ¿verdad? La periferia de las puntas acampanadas, si es que están siendo usadas, ¿ya? Entonces, acá a un lado dice de upper, de la parte superior, los 5 pies superiores del shaft es ignorado, estimando el valor de RN para tomar en cuenta los efectos de los cambios estacionales de humedad. Es decir, que esta es la zona donde va a haber cambios de humedad, ¿sí? Donde vamos a tener un problema de variación de volumen, que va a desecar, se contrae, y si va a humedecer, se expande. ¿Sí? Esos 5 pies, dice, para tomar en cuenta los cambios de humedad estacionales, la disturbancia durante la construcción, es decir, el batuqueo que tiene esa parte por efecto de la maquinaria de construcción, ¿verdad? Las cargas laterales cíclicas y los bajos esfuerzos laterales cuando se coloca el hormigón fresco. Entonces, esas son las causas por las que vamos a considerar eso. Pero ahora, si nosotros vamos a concluir el cabezal por debajo de los 5 pies, ¿qué va a pasar? Que ya no tengo que hacer esa consideración. Ya no tengo que restarlos. ¿Sí? ¿Está bien? En un proyecto que estábamos trabajando ahora último, hicieron eso, ¿no? Rellenaron hasta acá el pilote, pero el proyecto lo tomaba en cuenta desde acá. Por 2 consideraciones hacían eso el diseñador, ¿no? Yo en ese caso era fiscalizador, tenía que revisar el diseño, ver si ese diseño era adecuado y ahora sí implementémoslo. Pero el señor decía que él iba a hormigonar hasta acá y luego iba a descabezar el piloto, iba a romper estos 5 pies, ¿no? Ese 1,5 metros lo iba a romper para que controle la posibilidad de que este hormigón, digamos así, contaminado, se haya quedado acá.
es tu problema, porque si yo lavo bien el pilote, ¿verdad? Y garantizo cuando se vierte el hormigón fresco, yo estoy ahí pues, tocándolo, analizándolo si ese es el hormigón que vale o que no vale, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué voy a después de que ya lo fundí, romperlo 1,5 metros? Mira, ahí hay problema con la resistencia del hormigón, porque imagínate que usa maquinaria para poder romper esa. Claro. Pero lo rompen con el martillo neumático manual, que tampoco lo van a romper con máquina, ¿no? Y hay técnicas para romperlo. Le rompen la periferia y lo comienzas a romper como rebanada en vertical. Ya no lo vas a romper 1,5 metros. Vas a romperle 50 centímetros, lo rompes lateralmente, le haces una ceja y ahí lo comienzas a romper acá, para que se descaje, ¿no? Avanzas eso, abres los hierros y vuelves a hacer lo mismo, ¿ya? Pero la técnica que él plantea es esa. Yo digo, bueno, ese es tu lío, si es lo que tú crees que está bien. Lo que yo tengo que ver y exigirle al constructor es que si el diseñador me dice que esto soporta 500 toneladas, él me demuestre que soporta 500 toneladas. ¿Sí? Porque yo les insisto y cada vez que hablamos del tema les digo, ok, cuando yo estoy diseñando, yo estoy tomando un modelo geotécnico, estructural, y estoy suponiendo que voy a tener una resistencia, ¿verdad? Porque estoy adoptando un modelo. ¿Cuándo compruebo eso? ¿Cómo sé que voy a poner ya mi edificio con todos los pesos que estoy diciendo yo que va a tener sobre un material que efectivamente cumpla con esto? Tengo que garantizarlo, porque si no, si esto me falla, todo el edificio se viene abajo. Entonces tiene que garantizarme que en esa etapa de construcción, el pilote que me dice el cálculo que tiene 500 toneladas, usted me demuestre que tenga 500 toneladas. ¿Sí? Y entonces venía un constructor que era más avispado que yo, y entonces me dice, ¿sabe qué, ingeniero? Usted lo diseña con la capacidad de carga admisible. Entonces yo le tengo que garantizar la capacidad de carga admisible. Yo digo, no, porque el factor de seguridad lo asume el diseñador, no yo. Yo lo que tengo que comprobarle es que tenga la resistencia nominal. Si después de eso el señor cogió un factor de seguridad de 3, de 5, de 8, ese no es mi problema. Y de hecho, la norma ASTO dice que se debe verificar la resistencia nominal geotécnica del piloto. Y entonces siempre hay esa discusión, ¿no? ¿Cuál es la ley del mínimo esfuerzo? Mientras menos me exijan, yo estoy tranquilo. Pero eso no es bueno para la construcción, ¿no? Hay métodos, sí, hay un montón de métodos. Hay pruebas estáticas, pruebas dinámicas, ¿no? Hay pruebas de ultrasonido, un montón de pruebas que me pueden decir si efectivamente ese pilote tiene esa resistencia. Y hay otras pruebas que son las pruebas de integridad del pilote, porque nadie está viendo si este pilote tiene un material que se le ha incrustado mientras estábamos fundiendo. ¿Quién se percata de eso? Si ha pasado eso, entonces la resistencia del piloto está comprometida, ¿cierto? Por eso es que cuando hacemos estos pilotes para un diámetro de más de 1 metro, porque tampoco es válido que lo hagamos para un pilote de 50 centímetros, de 60 centímetros, generalmente hacemos en el pilote, ponemos 3 tuberías de 1 pulgada, 1,5 pulgadas, en medida, ¿no? De PVC o de hierro galvanizado. ¿Para qué?
para bajar por esos huequitos y hacer un ensayo de transmisión de ondas de corte, de ondas de cortante, o sea, como que fueran ultrasonido, pero dentro del piloto. Entonces, si nosotros hacemos una emisión aquí y recibimos acá, entonces me está diciendo, esto está bueno acá. ¿Sí? Luego hacemos el mismo ensayo de aquí para los otros dos y luego de aquí para los otros dos. Y vamos a ver que el núcleo del pilote barrenado está íntegro. Pero también podemos decir que el pilote como tal está hecho de concreto, ¿cierto? Y si está hecho de concreto tiene una velocidad de propagación de onda, generalmente de 3.000, 3.500 metros por segundo. Entonces yo lo golpeo acá y la onda va hasta el fondo y regresa. Y si esa onda es de 3.500 o mayor, yo digo el pilote está en buen estado. ¿Sí? Pero si por algún motivo esa onda bajó, es porque en algún tramo eso está contaminado. ¿Sí? De todas las técnicas de trabajo, los únicos que han hecho este análisis son los franceses. Estos bandidos se tomaron la molestia de hacer 200, 300 pilotes de estos y luego excavarlas realmente para ver cuál era el grado de incrustación que tenían esos pilotes. Y ahí comenzamos a discutir eso de, y entonces, ¿qué hago si limpio el pilote? ¿Qué hago si evito que se contamine lateralmente? Ese es control de calidad del piloto. Porque esas cosas no las puedo ver con este modelo. Recuerden, hay dos tipos de incertidumbre. La incertidumbre epistémica, que es la incertidumbre del modelo. Este modelo representa a este fenómeno. ¿Qué me dice? ¿Sí o no? Yo digo que sí. Yo no lo hice, ¿verdad? Tiene que haber sido probado. Cuando ya está probado, está en la norma. ¿Sí? Por eso es que cuando viene un diseñador y me trae un método de cálculo que no está en la norma, yo le digo, ¿sabes qué? Yo no lo puedo aceptar. Y aquí he tenido problemas con muchos profesores que comienzan a traer métodos de Vía Virginia, el método de Colby, el método de fulano, de sultano, del primo de no sé dónde. Y yo le digo, vea, si no está en la norma, y tiene su factor de resistencia, entonces no me sirve. ¿Verdad? Porque la norma mismo dice, estos factores de resistencia son para los métodos que yo le he recomendado. Si usted tiene otro método, su responsabilidad de calcular esto. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si el factor de resistencia es 0.25, el inverso de 0.25 es 4, o sea, el factor de seguridad es 4. ¿Sí? Pero cuando estoy usando un método que no está en la norma, por decir algo, tengo que revisar un método que no está en la norma, yo no le puedo poner un factor de seguridad de 3. Tengo que poner un factor de seguridad de 8 o de 10. ¿Sí? Para ver que por lo menos está seguro de que eso en algo sirve, ¿no? Pero bueno, esas discusiones son cuando nos ponemos a calcular a más detalle estas cosas, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo siguiente. Nosotros tenemos el método alfa como el único método de resistencia lateral, side resistance
para suelos arcillosos. ¿Está bien? Y el valor de QP, la resistencia unitaria por punta, también es bastante sencillo, similar al método de Meyer-Hoff, sino que esta es propuesta o corregida por un señor de apellido Brown, ¿no? Y dice QP es igual a NC por SU, pero eso menor o igual que 80 KSF. Otra vez, si estamos en 80 KSF, lo multiplicamos por 4.88 y decimos que es 390 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí o no? 58. Ya, 390 toneladas por metro cuadrado. ¿Verdad? A ver, pues acaso, a veces se me sale a mí una expresión, ¿no? Y a veces la gente lo toma mal. Yo fui profesor de la Politécnica 10 semestres, ¿verdad? Pero a veces se me sale que le digo, ya, pues no te me pongas Politécnico, cuando se ponen a tirar 4 o 5 decimales que no tienen ningún significado, ¿verdad? O sea, ¿De qué cómo le va a decir? No te pongas póster, dice. No te pongas eugenio. No nota. entonces, no te me pongas así. Yeah. Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que NC es igual, en este caso, a una expresión similar que la expresión que teníamos para las cimentaciones, ¿no? NC, en este caso, es igual a 6 veces la 1 más 0,2 de Z entre D, siendo Z la penetración del pilote. ¿Sí? Verá que nos está diciendo dónde está penetrando el pilote, está penetrando en el suelo duro. ¿Sí? Es la penetración en el suelo duro. ¿Está bien? Y entonces, esto debe ser menor o igual a 9. Para los que se acuerdan, mis pilotes hincados, ¿cuánto era esa expresión? 9 SU. 9, directamente 9 SU. ¿Está bien? Qué horror, ingeniero. 9 SU. Quiere tener sus letras. ¿Ya? Sí, pues ahora. Directamente es 9. Aquí es menos de 9. Como máximo es 9. ¿Sí? Pero para una penetración en el estrato duro, en el estrato de soporte. ¿Ya? Entonces, el valor de SU debe ser determinado de los resultados de pruebas de laboratorio y pruebas en sitio en muestras no perturbadas, muestras ¿cómo le llamamos? Inalteradas. Se me quedó la palabra. Muestras inalteradas, ¿verdad? Obtenida dentro de los 2 diámetros debajo de la punta. Es decir, que aquí nosotros necesitamos conocer los valores de SU 2 veces el diámetro del pilote. ¿Sí? 2 veces el diámetro por debajo, para asegurarnos que ese material nos va a dar el soporte adecuado. ¿Sí estamos? Dice, si un suelo dentro de los 2 diámetros del
de la punta tiene un valor de SU menor de 0,5 KSF, el valor de N debe multiplicarse por 2/3, por 0,67. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto es 0,5 en KSF? 0,5, ¿no? KSF. 0,5 por 2 tercios. No, por 2.08. 0,5 es por 4.88, que era en Ajá. toneladas por metro cuadrado. 2.44. Ya, o sea, 2.5. Si tiene menos de 2.5 toneladas por metro cuadrado, reduce el valor de NC, lo multiplica por 2/3, o por 0,67, quieran decirlo. ¿Ya? ¿Se entiende? Es decir, no funciona para suelos blandos. ¿Cuáles eran los suelos blandos? Que tienen menos de 5 toneladas por metro cuadrado. ¿Está bien? Verán, no me harán hablar por gusto. Cerca de ese último, si es menor a 0,5, nos va a decir que es 2.44. Si es menor a ese valor, se multiplica el NC por 2 tercios. Claro. En suelos no cohesivos, entiendan ahí, ¿no? En suelos no cohesivos son los suelos arenosos. ¿Está bien? Los suelos netamente friccionados. ¿Ah? No cohesivo. Si no es cohesivo, hay dos modelos. O es cohesivo o es friccionado. ¿Ya? Si no es cohesivo, entonces es friccionado. ¿Ya? Si es cohesivo, ya entonces no hay fricción. ¿Está bien? Sí. Entonces, cuando estamos en arena, estamos en arena, Espera que me quede todo. estamos en arena, Ay, Dios. suelos friccionantes, o no cohesivos. Del chamán Yorma. ¿Está bien? Dice que QS es igual a beta por el esfuerzo efectivo vertical. Entonces, eso sí conocemos, ¿verdad? El esfuerzo efectivo vertical, y entonces solamente nos queda calcular beta. El esfuerzo efectivo vertical en la mitad del estrato. ¿Está bien? El esfuerzo efectivo vertical en la mitad del estrato. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo efectivo vertical es el esfuerzo vertical en la mitad de la profundidad de la capa de suelo. Pero beta, y ahí viene el problema, ¿no? Beta es igual a 1 menos seno de phi, 1 menos seno de phi, que multiplica a la relación de sigma p contra sigma b. ¿Ya? Multiplicado por el seno de phi elevado a la seno de phi multiplicado por la tangente de phi. ¿Está bien? ¿Alguien se acuerda que en el método de Norwood decía K delta, verdad? Es un coeficiente de presión lateral. Este también es el coeficiente de presión lateral, pero este es el coeficiente de reposo. ¿Está bien?
Acuérdense que en el coeficiente de presión lateral hay el coeficiente de presión activo, el coeficiente de presión en pasivo y el coeficiente de reposo. Este valor es el K de reposo. ¿Sí? Lo que está diciendo es que hay una relación entre el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo efectivo vertical. Algo se nos ocurre como eso. ¿Cuál era? Para arcilla se llamaba OCR. ¿Sí? Y entonces lo que está diciendo es K sub 0 por una relación de sobreconsolidación, ¿verdad? Y multiplicado por la tangente de phi, que es básicamente una fuerza de fricción horizontal, ¿verdad? A ver, si yo tengo este cuerpo, tengo K sub 0, 1 menos seno de phi. K sub 0 porque no se va a mover para ningún lado, ¿no? Y tengo el sigma P sobre sigma. Esta es una relación de cuánto de esfuerzo vertical hay respecto a la presión natural del depósito, ¿cierto? Porque si está sobreconsolidado, entonces esta relación va a ser mayor que 1. ¿Está bien? Y lo multiplico por la tangente de phi, entonces estoy sacando el valor de una fuerza resistente en la piel, la cara lateral del piloto. ¿Ok? Es para que se entienda un poco el significado de la ecuación. ¿Ya? Entonces, a esta fuerza le resultaría es siempre que tengamos el valor del esfuerzo vertical. ¿Está bien? Por eso la fricción lateral, la resistencia por fricción del pilote barrenado es beta por el esfuerzo efectivo vertical en la mitad del estrado. Beta lo calculamos con esta expresión. ¿Qué es lo que no sabemos de esto? El esfuerzo de preconsolidación. Y eso tenemos que calcularlo considerando esta expresión que está acá, ¿verdad? Que dice que el esfuerzo de preconsolidación es igual a 0,47 de N60 elevado a la M, y M es 0,806 para arena, 0,8 para arena cuarzosa, ¿no? Para arena cuarzosa. La arena cuarzosa es una arena uniforme, blanquecina, ¿no? Y el 0,8 para, sí, el 0,8 para traducirlo como dice ahí, dice silty sand, o sea, arena limosa. Arena limosa. Los gringos hablan al revés, primero el adjetivo y después el sustantivo. Y entonces el adjetivo es silty, que es limoso. Silty sand es arena limosa. O sandy silk, que son limos arenosos. ¿Está bien? Entonces, limo arenoso. Arena limosa Limos arenosos. y limo arenoso. ¿Qué pasa con el limo arenoso? Son los limos no plásticos. ¿Ya? Los limos son los ML no plásticos.
¿Ya? Entonces, ahí vamos a seleccionar el valor de M. ¿Qué es lo que nos falta? El valor de N60. Ese es el valor de la prueba SPT, la prueba de penetración estándar. ¿Ya? Para esta fórmula, la tangente de phi o el ángulo phi lo vamos a obtener así mismo de la prueba SPT, ¿no? Y entonces phi vale 27,1, 27,5, ¿verdad? Más 920 por el logaritmo vulgar, no natural, logaritmo vulgar del N160. Lo voy a hacer con novia. Le voy a decir así. El N160. Pero acuérdate que yo ¿Está bien? El N160, para que tengan claro, el N160 es igual a Cn por el N60. ¿Sí? Cn es la corrección por el esfuerzo de sobrecarga. En los apuntes de mecánica de suelo están todas las ecuaciones para calcular Cn. ¿Sí? Y el N60 es el N de la prueba SPT para cualquier eficiencia por un factor de corrección. A ver, el N del Hammer, el N del Borehole, el N de la rigidez de la barra, ¿no? Una serie de factores de corrección que hay que ponerle a la prueba SPT. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos el log de perforación, tenemos el valor de NSPT. ¿Ya? Si la eficiencia del martillo es 60%, entonces esto se hace 1. Pero aún así hay que corregirlo por la longitud de la longitud de la perforación, de la barra que le transmite la energía, por el borehole, que es el diámetro de la longitud, y aquí hay un N-sampler por el tipo de muestreador que estamos penetrando. ¿Sí? Entonces, esas correcciones hay que hacerlas en el log de perforación. Para acá, ya, como ven, es solamente aplicar estas expresiones. Parecen sencillas, ¿verdad? no son sencillos. Parecen sencillas. Si yo le digo beta por el esfuerzo vertical, lo real es beta. Ahora dime cuánto vale beta. Ahí está. ¿Cuánto beta vale? Yo tengo que conocer El esfuerzo el de esfuerzo de consolidación. consolidación. Efectivo. Y para eso tengo que aplicar la otra ecuación de acá. Pero para eso tengo que calcular N60. el N60 y el valor de N. ¿Ya? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te lleva a todo esto lío de acá? ¿No? Tener claro cuál es el procedimiento de O acá. sea, se pone como él. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? A ver. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque parezca sencillo, es todo un procedimiento que tienes que seguirlo para poder determinar con este método. Si usted se salta uno de estos, ya no funciona el método. ¿Sí? Usted dice, no, es que yo voy a calcular phi de otra manera. Ya no funciona. ¿Sí? Usted tiene que calcular phi de esta manera. Por lo tanto, lo importante en hacer este tipo de análisis es tener o trabajar desde el registro de perforación. ¿Sí? Trabajamos desde el registro de perforación con valores de N. Pero se empieza de abajo hacia arriba. ¿Sí?
Eso solo sería para cuando es arena. Arena. Que no va a trabajar con arena. Ah, ya, cuando le toca arena, dice, ¿sabes que ese trabajo yo no lo tomo? Porque a mí me enseñaron solo con arcilla. ¿Ya? Ahí lo va a buscar el ingeniero este. Está escuchando esa barbaridad. La consulta de 100, dice el ingeniero este. No, la otra vez vino un estudiante y me dice, ¿sabes qué? Me ayuda con esto. Yo dije, una cosa. Cuando digo, ¿sabes qué? Esto yo ya te enseñé. Así que o lo resuelves tú, o me pagas $2,000 por. Un pollo dice que le Es así nomás de sencillo. Un pollo ruquito, dice. Para los suelos gravosos, para los suelos gravosos, esta relación, ¿cuál es? Para los suelos gravosos, el valor de sigma P sobre sigma B es 0,15 del NC. ¿No? Recuerden que acá es 0,47, pero elevado a la m, que es casi la raíz cuadrada. En cambio acá es directamente 0,15, pero directamente el valor del NC. ¿Está bien? Ahora, la resistencia por punta para suelos arenosos, ahora vamos a ver QP, ¿verdad? QP es más fácil todavía, más sencillo. ¿Ya? QP es 1.2 veces el N60. ¿Está bien? Pero ahora requiere de nuevo todo este análisis de acá. ¿Sí? Pero tiene un límite. Si ustedes ven ahí, dice para N60 menor que 50 voltios, aquí dice que N60 debe ser menor o igual a 50 voltios. ¿Ya? Primera condición. Dice el valor de QP debe ser limitado a 60 KSF. QP debe ser menor o igual que 60 KSF. ¿Está bien? ¿Cuánto es? En toneladas. Casi 5, por 6, 30, 300 toneladas. 290. 192. 290 toneladas. ¿Está bien? Entonces, a menos que un valor mayor pueda justificarse a través de pruebas de carga. Entonces, tenemos el tema pilote barrenado, resistencia lateral por fricción con el método alfa, ¿verdad? La resistencia por punta con el método de Brown, que es NC por SU. Para la resistencia lateral en suelos arenosos, el método beta. Otra vez, nomás hay uno. ¿Sí? Y para la resistencia por punta, nuevamente el método de Brown, ¿verdad? Que es el 1.2 veces el N60. ¿Está bien? Ingeniero, una pregunta. Ajá. La fórmula que usted puso allá es para suelo gravoso, ¿no? La fórmula que usa allá, el esfuerzo de conciliación efectivo, eso es para suelo gravoso. Y ese cupo de acá es para suelo arenoso. El cupo que puso acá arriba. Sí, eso es para suelo arenoso. Pero este es resistencia mecánica por punta. Por eso. Eso aplica para el que estamos haciendo ahorita, de arena. O sea, que solo esa fórmula allá es para suelo gravoso nomás. Es la fórmula que puse allá. Claro, pero es que esto te sirve para encontrar qué se va a decir. Ah, ya. Claro. Los suelos no cohesivos pueden ser grava o arena. ¿Sí? Suelos no cohesivos.
Ya estamos. Entonces, mañana echamos números, Ya. ¿verdad? Revisen los términos que hemos visto, cómo lo calculamos, ¿no? Tienen una duda, lo revisan bien y mañana ya echamos números con esto. ¿Ya? El modelo va a ser el modelo de suelo, el mismo que ya tienen ahí a la mano. ¿Sí? El mismo modelo de suelo. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es cambiar el modelo constructivo de la cimentación. Ya no hacer pilotes hincados, sino pilotes marginados. ¿Ok? ¿Estamos claros? Móvil. Sí. Ingeniero, aquí ve dónde que ponga los deberes. ¿Qué? Sí, quedamos en que la semana pasada terminamos pilotes hincados. Yo le dije, revisen bien, si el día de hoy no había ninguna duda, el compañero presentó una pregunta, entiendo que ya ahorita sí estamos saneados, ya todo el mundo sabe calcular pilotes hincados, entonces dice ya van a ver. Lo mismo va a pasar. ¿Ah? No, lo va a subir una semana antes del examen. No, eso era un tiempo. Ya,